Estar bien estéticamente, aún los estudios que hacemos, cursos y cuantas cosas para nosotros poder avanzar en esta tierra y estar bien, pero muchas veces descuidamos aquello que es más importante, que es justamente nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón. Y solamente en la presencia del Señor nosotros recibimos el alimento espiritual para poder avanzar fortalecidos, con gozo, con alegría. Y a medida que nosotros más nos exponemos a la presencia del Señor y nos exponemos a la palabra del Señor, más va en aumento el gozo del Señor en nosotros. Y dice la palabra del Señor que el gozo del Señor es ¿qué? ¿Nuestra qué? Nuestra fortaleza, para poder avanzar, para poder seguir adelante. No sé si en algún momento usted se ha sentido débil. No físicamente solemos, ¿no? Por el trabajo y tantas cosas. Pero esa debilidad del corazón, de la mente, cuando uno dice ya no doy más, no encuentro solución al asunto, no tengo fuerzas para seguir luchando contra esta situación en mi hogar, contra esta situación en mí mismo, pero necesitamos la fortaleza del Señor y el gozo del Señor en nuestra fortaleza. Y ese gozo resulta de estar, o es el resultado de estar en la presencia del Señor. De venir, por ejemplo, un día sábado como este y estar en la casa de Dios y alabar su nombre, glorificar el nombre del Señor, de entregarnos al Señor en todas las áreas de nuestras vidas, reconociéndolo a Él como el Señor, como soberano, y también recibiendo el alimento espiritual, su palabra, para que salgamos fortalecidos en el nombre de Jesús. Amén. Yo le invito a que vaya abriendo su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 28, que es uno de los versículos más conocidos de la palabra de Dios, del evangelista Mateo, quien escribe el evangelio, su evangelio, y que realmente es de gran bendición para nuestras vidas. Hay momentos en la vida donde las palabras, las últimas palabras de alguien tienen un peso especial, ¿no? Y tienen una profundidad especial en esos momentos críticos de la vida. Cuentan que cuando un general, por ejemplo, que está en la guerra, está por dar una misión decisiva, él reúne a los soldados y no le habla, ¿no?, de cosas secundarias. No les habla, por ejemplo, del clima, de que uno está más flaco, que otro está más gordo, de que qué caro se fue el azúcar, se fue el pan. Esas cosas que por ahí en ese instante no tienen significado, no tienen importancia, sino que como él está a punto de entregar una misión, lo que él hace es dar instrucciones claras, precisas, ¿no?, en cuanto a la misión que se tiene que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque de esa conversación, de esas palabras que él da en ese último momento, va a ser el resultado de la batalla. Entonces las palabras tienen que ser palabras que den dirección, que den un alineamiento conforme al plan ya establecido. Ahora pensemos en esto por un momento. Jesús murió en la cruz del Calvario, Jesús resucitó, Jesús fue sepultado, Él venció a la muerte, está a punto de ascender y Él hace algo, decide también reunir a sus discípulos. No para consolarlos solamente, no para recordarles el pasado, o quizás alguno puede pensar para condenarlos porque lo abandonaron en ese último momento en la cruz del Calvario, sino para darle también instrucciones de una misión que debían llevar a cabo y en las cuales nosotros también estamos profundamente comprometidos. Una misión, y encontramos esas palabras, esas últimas palabras que dan un alineamiento, que dan una directiva, justamente en este pasaje que nosotros nos vamos a abocar en esta noche, Mateo capítulo 28. Es para darle las últimas palabras directivas en cuanto a la misión que definiría el rumbo de la iglesia
hasta hoy. Estamos hablando de la gran comisión. Lo que el Señor dejó, ¿no?, establecido para que los discípulos en ese momento hicieran y para que toda la iglesia en general ahora en nuestro tiempo tenemos que hacer en el nombre del Señor, tomando las palabras del Señor Jesús. Nos encontramos un poco, porque vamos a leer a partir del versículo 28, pero un poquito ahí el contexto de lo que ha sucedido. Como decía recién, el Señor había muerto, le habían dado sepultura, ya era el día domingo en la mañana, y dice la palabra que las mujeres van al sepulcro del Señor, hay un terremoto, hay un ángel que removió la piedra, y les dice el ángel: no teman, digan a los discípulos que vayan a Galilea. Eso les impactó. Y cuando ellas van de regreso donde están los discípulos, dice que Jesús les salió al encuentro. Y el Señor Jesús, al acercarse, ellas se rindieron y le adoraron a Jesús en ese momento. Pero no solamente que Jesús se acercó donde estas mujeres atemorizadas estaban, un poco turbadas por lo que estaba sucediendo, un poco allí con tristeza todavía en el corazón, amargura por todo lo que habían vivido. No solamente que Jesús se acerca, sino que declara palabras sobre ella y les dice la misma palabra: vayan a Galilea, que allí me van a ver, allí voy a tener un encuentro con esos discípulos, con ustedes. Y esas experiencias que ellas vivieron, esas palabras del Señor Jesús, trajeron esperanza, trajeron fortaleza, como decía recién. Esa chispita del gozo comenzó a encenderse otra vez. Imagínense ese momento, la tristeza que ellas habían estado atravesando, ese proceso duro que habían atravesado. Y ahora se volvían a encontrar con el Maestro, con el Señor Jesús, que no solamente, vuelvo a repetir, se acerca, sino que trae una palabra de esperanza. Y luego que los discípulos escucharon a las mujeres diciéndole esto, que tenían que ir, que habían visto a Jesús, que el sepulcro estaba vacío, que tenían que ir hasta Galilea, dice el versículo 16, los 11 discípulos, en obediencia, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó otra vez y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la iglesia dice: amén. Así que los discípulos, imagínense, al enterarse de boca de las mujeres que Jesús había resucitado y que debían ir a Galilea, muchos de ellos se preguntaban: ¿será verdad? ¿Será verdad lo que vieron? ¿No se lo habrán imaginado? ¿No habrá sido una visión? ¿No habrá sido un pensamiento, un sentimiento de estas mujeres? Pero sin embargo en ellos también algo comenzó a suceder y dijeron: tenemos que ir a Galilea. Amado hermano, ellos estaban en Jerusalén en ese instante. Galilea no quedaba a la vuelta de la esquina. Galilea quedaba a más de 120 kilómetros. Y no tenían autos, no había helicópteros. Se demoraban entre 4 y 6 días para llegar justamente a ese lugar donde el Señor les había dicho que tenían que ir. El Señor les dijo: vayan, que van a tener un encuentro conmigo. Esto equivale, hermano, a decisiones, a esfuerzo. No sé cuántos tuvieron que caminar para llegar hasta acá, 120 kilómetros. Ninguno, ¿verdad? 120 metros puede ser. Puede ser 120 metros. Una cuadra y un poquito más. Pero los discípulos, al escuchar estas palabras, aunque algunos dudaban, dice la palabra, ellos fueron en obediencia.
porque tenían expectativas en su corazón. Y esto nos habla, vuelvo a repetir, de esfuerzo. Nos habla de decisiones, de ser determinantes, de ser comprometidos con el Señor, porque si algo va a suceder, es verdad lo que decimos siempre, es por gracia y misericordia del Señor, pero es también porque nosotros ponemos nuestra parte de poder ir, de poder hacer. Recién mi esposa hablaba con respecto a las ofrendas y los diezmos. Por ejemplo, de ser bendecidos por el Señor de una u otra manera, de tener experiencias con el Señor Jesús. Todo el mundo quiere las bendiciones del Señor. Si yo pregunto en esta noche, ¿cuántos quieren la bendición? Todos levantamos la mano. Pero ¿quién está dispuesto a poner la parte que tenemos que poner nosotros? ¿Quién está dispuesto para avanzar en el compromiso verdadero? En romper con nuestros gustos, en romper con nuestra zona de comodidad, en todos los sentidos de la palabra. ¿Quién está dispuesto a ser comprometidos? Bueno, los discípulos, cuando escucharon de que iban a tener un encuentro con el Señor Jesús, ellos dijeron, vamos. Hay dudas, hay tristeza, hay amargura, hay cansancio, pero vamos. Y ellos caminaron, o se fueron en caballo, o en mula, o en camello, no sé en qué se habrán ido montados, o caminando. Pero el asunto es que llegaron a ese lugar, y nos dice la palabra del Señor, el versículo 18, nos indica que Jesús se acerca a los discípulos. Vuelvo a repetir, un grupo de hombres atemorizados, ya no eran las mujeres, un grupo de hombres atemorizados, con dudas, sin rumbo, luchados, cansados, sin saber qué hacer, con preguntas que invadían sus mentes. Se sentían ahogados por la situación que estaban viviendo. Pero Jesús se acerca. Y eso es clave también para nosotros en este tiempo. Porque así también se acercó el Señor Jesús a nosotros. Y de la misma manera se acerca el Señor Jesús hacia nuestras vidas. El Señor no espera que nosotros cambiemos para acercarse. No espera que nosotros nos sintamos bien para acercarse. No espera que nosotros seamos intachables, perfectos, para entonces mirarnos y acercarse. Dice la palabra del Señor que Él se acercó a nosotros cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos lejos del Señor, cuando éramos tinieblas, el Señor se acercó a nosotros. Cuando estábamos abrazados por los vicios, por los temores, por las dudas, por las tristezas, con pensamiento de suicidio, cuántas cuestiones en nuestro ser. Pero el Señor se acercó y el Señor se acerca. Y no solo que se acerca, sino que nos da una palabra. Nos da una palabra de aliento que nos da dirección. Tenemos que tener en cuenta, amado hermano, que las últimas palabras de Jesús en la cruz, en realidad no fueron sus últimas palabras acá en la tierra. Esas últimas palabras, ¿se recuerdan cuáles fueron las últimas palabras que dijo el Señor Jesús en la cruz de Calvario? Consumado es. Consumado es. Pero esas no fueron las últimas palabras para la iglesia, para sus discípulos. Nosotros encontramos en estos pasajes esas palabras que nos indican, que nos dan fortaleza. Luego de la cruz, luego de la tumba, un Cristo resucitado, con un cuerpo glorificado, trayendo palabras de vida eterna. Y esas son las palabras que a nosotros nos fortalecen. Son las palabras que nos alinean, son las palabras que nos hacen poner nuestras miradas en lo importante, como pueblo de Dios, como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor son espíritu y son vida. Esas son las palabras del Señor para nosotros. Cualquier persona se puede acercar a nosotros y nos ve triste y nos dice, bueno, ya va a pasar, tranquilo, ya vas a tener la solución. En algún momento, ya va a ver que esto va a pasar. No hay drama. Esas no son las palabras del Señor. Las palabras del Señor van a lo profundo de nuestro espíritu y convierten nuestra alma. Y somos transformados por ellas. Y Mateo, inspirado por el Espíritu Santo,
Él nos muestra el propósito de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Y nos enseña nuestro lugar en este plan glorioso, escrita por Dios, en este plan glorioso en la historia de la redención. ¿Qué parte nosotros tomamos como iglesia, como hijos de Dios? Y Él lo hace pronunciando los 4 todos del Señor Jesús. Son declaraciones que abarcan todo el poder del Señor, todas las personas, toda la enseñanza y todos los días. Lo primero que encontramos es el versículo 18, cuando el Señor Jesús le dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Repítalo conmigo a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando hablamos de potestad, recuerden que está hablando el Señor Jesús. Ha resucitado, cuerpo glorificado. Es el Señor Jesús que dice: todo poder, está diciendo, toda autoridad, todo derecho, toda jurisdicción, todo poder, autoridad me ha sido dado. Qué hermosa noticia. No sé, los discípulos empezaban a aplaudir. No sé qué hicieron, pero estaban recibiendo las palabras de Jesús, el cual los ha discipulado por más de 3 años, al que lo vieron sufrir, ser golpeado, ser muerto, fue sepultado. Es el mismo Jesús que ha resucitado, un Cristo resucitado. El tiempo de la humillación de Jesús había finalizado y Dios lo exaltó sobre todo. Eso dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Jesús no está diciendo tengo algo de poder. Jesús está diciendo que todo está bajo mi autoridad. Ese es nuestro Jesús. Así se presenta Jesús a los discípulos. En la retina mental de los discípulos tenían a un Cristo crucificado que ha sufrido, que desapareció de la faz de la tierra, pero ahora Él mismo se aparece y le dice: yo soy el poderoso, yo soy el dueño de todo, yo tengo autoridad sobre todo. Imagínense estas palabras que ocasionaron en los corazones de aquellas personas que estaban tristes en ese momento, en agonía. Quizás algunos de ellos ni podían dormir, estaban estresados, no sabían qué iba a suceder, tenían miedo, dice la palabra del Señor. Pero ahí está el Señor Jesús diciéndole estas palabras gloriosas que son también para nosotros. Él es Jesús, el Todopoderoso. Usted y yo, amado hermano, no tenemos en nuestros corazones, ni servimos a un Jesús debilucho que está colgado en una cruz, que por lo general se pone en ciertos lugares, a un hombre raquítico que se le ven todos los huesos, con cara de sufrimiento. Ese no es nuestro Jesús. Jesús está vivo y Él es poderoso y tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ese es tu Jesús y ese es mi Jesús. Es el Jesús a quien nosotros le decíamos hace un momento que le amamos. Es Él el que se presenta para darnos esta palabra, para decirnos de que Él es el poderoso que está con nosotros. Este es el gran poder de Dios. Es el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Es el mismo poder que lo levantó en la ascensión para que fuera sentado allí en la presencia del Padre. Es el mismo poder. Y esto a nosotros nos afecta, porque podríamos decir, está bien, este es el poder de Jesús. Y bueno, este poder nos afecta a nosotros, la iglesia, profundamente, a cada uno de nosotros, porque ese mismo poder es dado a cada creyente cuando se convierte. Este mismo poder de Jesús está en usted, que es hijo de Dios, está en mi vida. Es el mismo poder que está en la iglesia. Ese poder ya está en nosotros. No es que tenemos que recibir el poder. Necesito el poder. ¿Dónde lo busco? ¿Dónde lo compro?
Ese poder ya radica en nosotros. Lo que pasa que muchas veces ignoramos de ese poder que está en la iglesia, que está en usted, que está en mí. Por eso Pablo no oró Pablo para que el poder de Dios fuera dado a los creyentes, sino que Pablo oró para que los creyentes fueran conscientes del poder que el Señor ha depositado en sus vidas. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 19 en la NTV. Dice Pablo: también pido en oración, escuche bien, dice Pablo, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Verso 21. Ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de ¿quién? De la iglesia. Y la iglesia, diga conmigo, yo soy la iglesia. Somos la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él, Jesús, la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Gloria a Dios, hermano. ¿No le da ganas de dar gloria a Dios por la palabra? Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Este es nuestro Cristo, amado hermano. Este es nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Este es el Cristo que nosotros servimos. Este es el Cristo que nosotros amamos. Es el Cristo que habita en nosotros y que nosotros habitamos en Él. Así que debemos ser conscientes del poder que actúa en nosotros. El poder de Dios actúa en nosotros. Imagínense esto. No llegamos a comprenderlo. Que es el poder de Dios. Es Dios habitando en nuestras vidas. No hay una partecita de Dios en usted. No hay una partecita del Espíritu Santo en su vida. Está la plenitud de Cristo en nosotros. Pero cuando nosotros no sabemos, por eso Pablo ora que podamos entender, que podamos comprender, que seamos conscientes del poder que habita en nosotros los hijos del Señor. Hay un respaldo espiritual sobre nosotros. Hay un respaldo celestial, hay un respaldo divino, hay un poder que está resguardándonos, habilitándonos, capacitándonos para lograr hacer la obra del Señor. No se trata de nosotros, de nuestro poder, si tuviéramos, de nuestra aptitud. Se trata de Él, del poder de Dios en nosotros. Es como el policía. Me recuerdo una vez, el policía de tránsito, íbamos con un cuñado en un rastrojero, que era, hace muchos años, ya era viejo en aquellos años, y no mi cuñado, el rastrojero. Y veníamos por una calle del centro, y yo iba con un mameluco porque hacía mucho frío, me lo había puesto arriba de la ropa que tenía, y con una gorrita azul, estábamos trabajando. Y se nos paró el auto, se nos paró el rastrojero. Una circulación de autos. Y claro, entonces yo digo, yo me voy a bajar y le voy a decir a alguno a ver si nos quieren pechar, nos quiere empujar. Y me dice, bueno, dale, me bajo. Y cuando empiezo a levantar la mano, los autos se empezaron a poner todo al costado así. Y digo, uy, qué bueno. Todos están preparados para ayudarnos. Cuando se daban cuenta que no era policía, se iban. Se acordaban de mis parientes, porque pensé que yo le estaba haciendo un chiste porque lo hacía confundir. Pero, ¿qué sucede, no? Una parte céntrica donde hay tantos autos, vienen camiones y colectivos. ¿Qué poder tiene un policía, un ser humano, un flaquito,
con una vestimenta, ¿no?, que le otorga el gobierno, que solamente levanta una mano y se detienen todos los autos. Qué poder que tiene ese hombre. En realidad es lo que lo respalda. No hay poder, no es un superhombre, no un superhéroe. Es un hombre común y corriente, pero hay una autoridad que lo está respaldando. Amado, usted y yo somos personas comunes y corrientes, pero somos hijos del Señor. Y se nos ha otorgado una vestimenta especial. Estamos vestidos de Cristo Jesús. Y hay una autoridad, hay un poder en nosotros, pero no es de nosotros, es de Dios. Así que avancemos en esta tierra con este pensamiento. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y luego dice: según el poder que actúa en nosotros. El poder de Dios que actúa en nosotros es su poder, es su autoridad, la que nos habilita, vuelvo a repetir, para caminar en esta gran comisión que Él nos ha dado como iglesia. Es esta potestad, es la misma potestad que nosotros recibimos para llegar a ser hijos del Señor, como dice San Juan 1:12. Es la potestad que nos ha hecho herederos de Dios y herederos con Cristo. Es la potestad que nos ha sentado en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Es la potestad para vivir una vida llena del Espíritu Santo por ser hijos de Dios. Pero ¿por qué sucede esto? Porque el poder de Dios no es un fin en sí mismo. El poder de Dios no es la meta de nuestra vida cristiana. Tal poder, tal potestad es un medio, es un canal. El poder de Dios es un canal para llevarnos a cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Para eso está el poder de Dios en nosotros trabajando. El Señor tiene toda autoridad, como leíamos recién, en la tierra, y esa autoridad es el poder de Dios para sanar, para hacer milagros, para proveer, para liberar, para salvar. El poder de Dios que viene y nos santifica, nos purifica, nos hace crecer. Es el poder de Dios que nos da la fuerza, la santificación. Es el poder de Dios que nos hace que nosotros podamos avanzar en esta tierra en victoria. Es el poder de Dios. Pero no es el fin, el poder de Dios. Es el medio para nosotros vivir gozosos la vida que el Señor ha preparado para nosotros. Es el medio, el poder de Dios que Dios nos ha dado también para lograr realizar la gran comisión de ir y predicar la palabra del Señor. El poder que Dios nos dio es para que cumplamos su propósito. Pero según lo que hemos leído en estos versículos de Mateo, ¿cuál es ese propósito del Señor? Bueno, lo dice el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor. Nos muestra el poder, nos enseña el poder. Pero luego dice, ese poder es para ir y hacer discípulos a todas las naciones. La finalidad de su autoridad en nosotros no es para convertirme en un superhéroe espiritual. No sé si alguien ha ido alguna vez a un gimnasio donde están los muchachos ahí y bueno, y mujeres también, ¿no?, con pesa, haciendo gimnasia. ¿Y qué es lo que ponen delante de ellos? ¿Ah? Espejos grandísimos, ¿verdad? Y ahí están. ¿Cuántos han ido alguna vez a un gimnasio? Bueno, capaz que usted también estaba ahí mirándose en el espejo. Pero claro, porque para eso los ponen, para ver cómo va creciendo. Y cuando hace fuerza se va hinchando los músculos. Y está ahí, se está mirando. Y cada vez mejor. Y se está mirando a sí mismo. Que mirá la polenta que tengo. Y ahora ya levanté 10, ahora voy a levantar 15. Mañana voy a levantar 20. Y así, y va, y ya se ve las venas. Y ya se cree el increíble Hulk. Y sale todo inflado. La remera ya le queda chiquita, le queda como pupera de tantos músculos que ahora tiene.
y se mira ahí, ¡oh, qué poderoso que soy! El poder de Dios no es para eso. Para que nos miremos a los otros y ¿cuál es más poderoso? ¿Quién tiene más poder? ¡Qué poderoso que soy! Soplo y la gente se cae. Digo y pasa. No se trata de eso. El propósito del poder de Dios es para que nosotros cumplamos justamente la misión que el Señor nos ha dado como iglesia. Es para que vayamos, como dice la palabra del Señor, y hagamos discípulos a todas las naciones. Porque este es el contexto inmediato, amado hermano. Dice, todo poder me ha dado en el cielo y en la tierra, listo. Y el Señor dice, pero es para esto. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Hechos capítulo 1, verso 8, el Señor Jesús hablándoles también a los discípulos y a nosotros, dice, recibiréis poder, otra vez, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y se van a comprar una casa, van a empezar a hacer esto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y dice, y me seréis testigo. Para eso es el poder de Dios, para darlo a conocer, para extender el reino de Dios, para dar a conocer a este hermoso Señor que nosotros tenemos. Así que, amado hermano, si como creyentes solo tenemos como meta sentir, experimentar la presencia de Dios, si esa es nuestra meta simplemente, entonces estamos perdiendo el rumbo. Yo no estoy en contra de que obviamente sintamos la presencia del Señor y mientras adoramos, glorificamos su nombre, ¿verdad? Y muchas veces derramamos nuestras lágrimas en su presencia porque Él trata con nuestro corazón y está bien. Muchas veces terminamos rendidos, ahí arrodillados, otras veces postrados en la presencia del Señor, adorando al Señor, y muchas veces sin palabras, simplemente el Señor nos ministra y recibimos ese abrazo de parte del Señor. Está bien, pero si simplemente pensamos que eso es todo, estamos equivocados. Hemos perdido el rumbo, lo estamos perdiendo. El Señor nos ha sacado de las tinieblas y nos ha traído a su luz admirable. Dice Pedro, ¿para qué? ¿Para qué? Para que anunciemos. Y dice que qué clarito. El Señor nos ha sacado de las tinieblas y nos ha traído a su luz admirable para que anunciemos las virtudes de nuestro Dios Todopoderoso. Para eso. Y nos da el poder, el Espíritu Santo del Señor, para que nosotros podamos hacer el trabajo. Cuenta la historia de un incendio que sucedió en una casa y que estaban los hermanos solitos, dos hermanos, un varoncito y una nena, y sacaron deprisa al nene, y cuando salió afuera se acordó de la hermanita y empezó a gritar, mi hermana está adentro. Y dice que se metieron los bomberos y sacaron también a la hermanita. Ahí nomás pensó, reaccionó, porque él salió de ese infierno, salió de ese fuego, pero quedaba su hermana. Y el Señor nos ha sacado de ese fuego, nos ha transformado. Antes éramos tinieblas, ahora somos luz. Pero muchas veces nos olvidamos de que los que todavía están en ese lugar y todavía se encuentran en esas situaciones que nosotros pasábamos, y nos olvidamos. Pero el Señor nos da el poder para que nos comprometamos. Nos da el poder para que nosotros vayamos y también con el Evangelio podamos sacar a aquellos que todavía se encuentran en ese lugar. Creo que es la bondad del Señor que hace que nosotros podamos ser parte de esta historia de redención y que cumplamos como hijos del Señor, como iglesia, en el nombre de Jesús, la parte que nos corresponde. ¿Cuál es esa parte? Hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. El discipulado es tan importante que se necesita el poder de Dios para hacerlo. No se puede hacer de otra manera. Fíjese, no es casualidad el orden que el Señor da. Todo poder me es dado, pero hay una misión.
Vayan a ser discípulos. Es imposible sin el poder. Entonces Él dice, yo les digo, hay poder. Hay poder. Hay poder para poder realizar esta tarea de ir y hacer discípulos. Muchos quieren ser discípulos del Señor sin ser discipulados. Y es imposible. Otros quieren discipular sin ser discípulos. Y es imposible. No se puede. Está fuera de orden. Ser discipulado significa ser enseñado, ser corregido, ser moldeado, ser roto, pero ser formado, ser desarmados para ser armados. Entonces, quiero ser discípulo del Señor, pero bueno, me cuesta estar con Él. Es imposible ser discípulo del Señor sin estar con Él. Pero usted y yo hemos tomado la decisión, como los hermanos que se han conectado, la decisión de estar en su presencia para ser formados, para ser guiados por Él, por las enseñanzas del Señor. Los discípulos, después de completar el entrenamiento de estos años con el Señor Jesús, se esperaba que los discípulos se convirtieran en maestros y transmitieran también la enseñanza recibida de parte del Señor a otros, porque eso es discipular. Pero lo mismo se espera de nosotros. El Señor nos ha dado una misión, amado hermano, amada iglesia, y la misión es hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Hemos intentado usar el poder para cualquier otra, usar el poder de Dios para nuestro entendimiento, usarlo para un montón de cosas que no tienen nada que ver con esto, para lo cual fue dado el poder del Señor. Y es allí donde fallamos, porque nos miramos a nosotros mismos. Pero el poder de Dios nos ha sido dado para extender el reino. El poder de Dios en todas las áreas de nuestra vida para extender el reino del Señor, para ser discípulos del Señor. ¿Y cómo se hace discípulo del Señor? Y ahí viene el próximo versículo, versículo 20. ¿Cómo lo hacemos? Y dice el Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La NTV dice de este versículo, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Así que la meta como discípulo de Jesús es hacer de las personas discípulos de Jesús. No es que discipulamos a la gente para que sea mi discípulo. Discipulamos a la gente para que sean discípulos del Señor Jesús, siendo nosotros discípulos del Señor Jesús. ¿Verdad? Porque es la manera que nosotros podemos avanzar. Somos discipulados para poder discipular, siendo todos discípulos del Señor. Él es el dueño de todo. Recuerden, Él es el poderoso Dios de Israel. Él es quien tiene todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Cómo podemos enseñar algo que no hemos aprendido? ¿Cómo vamos a enseñar algo que no hacemos? Es imposible. ¿Cómo podemos mostrar algo que no conocemos? Es imposible. Entonces necesitamos ser para luego enseñar. Y creo que en la gracia y misericordia del Señor nosotros podemos lograrlo. Y no estamos solos en esta tarea, porque ahí sí que sería una verdadera desgracia para nosotros, que avancemos solos, queriendo hacer esta tarea. Lo importante es que el Señor Jesús, que este es el último punto, nos dice de la siguiente manera: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que acá están los 4 todos del Señor. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Vayan a evangelizar, a predicar a todas las naciones. Hagan discípulos a todas las personas. Enséñenle todas las cosas que yo les he mostrado. Y luego dice, y yo estoy con ustedes todos los días. No algunos días. No algunos momentos X en nuestra historia por esta tierra, por esta tierra. Él está todos los días con nosotros.
Y esto, para los discípulos, fue consuelo para su corazón. Porque por algún momento, en una etapa de todo este proceso que ellos estaban viviendo, ellos también se sintieron solos, porque el maestro ya no estaba con ellos. Pero el Señor les trae esta palabra nuevita para ellos, para sus corazones, que les da nuevamente gozo para su existir en esta tierra. Y Él les dijo: yo no los voy a dejar, voy a estar con ustedes para siempre. Y lo mismo nos dice el Señor a nosotros en esta noche. Y gloria a Dios por esta palabra. La presencia del Señor Jesús no es un premio. La presencia permanente del Señor Jesús es una promesa que Él cumple diariamente. Ojalá que nosotros seamos conscientes de este poder glorioso del Señor, pero también que seamos conscientes de la misión que Él nos ha entregado a cada uno de nosotros. El Señor dice: vayan y prediquen este evangelio a todas las naciones. Esa nación. Algunos pueden decir: no, pero yo no puedo viajar a otro país a predicar la palabra. La familia es tu nación. Tu hijo es tu nación. Tus padres es tu nación. El vecino es tu nación. Donde nosotros tenemos que predicar y hacer discípulos. Y solamente lo hacemos y trae buenos frutos porque Jesús está con nosotros. Cierre sus ojos por un momento. Dice el Señor aquí en su palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No dice: hablen de sus experiencias, de su forma de pensar, de cómo ustedes ven la vida. No dice eso. Dice: todas las cosas, dice Jesús, que yo les he enseñado. No tenemos que fabricarnos nada. El Señor ya nos enseñó. Qué importante que es el conocimiento de la palabra de Dios, la preparación para poder llevar a cabo esta tarea que se nos ha encomendado a nosotros, los hijos de Dios. Es el Señor que ha prometido poner sus palabras en nuestras bocas para darle a conocer. Es el Señor que ha prometido que el Espíritu Santo va a traer convicción de pecado a los corazones al escuchar la palabra. El Señor dice: yo estaré allí cada día, en los momentos de alegría, de tristeza, momentos quizás de escasez. Dice el Señor: yo estaré allí. Estaré allí con ustedes, animándolos, guiándolos para que sigan adelante. Y esta es una hermosa realidad. Él está con nosotros. Y esta es una noche, como cada noche que nos reunimos los días sábados y recibimos una palabra, donde tenemos que tomar decisiones personales. Decisiones que marquen el rumbo. Los discípulos escucharon la palabra y tomaron decisiones. Fueron firmes en sus convicciones, en sus determinaciones. Y eso es lo que hace la palabra en nosotros también. Requiere decisiones. Póngase de pie por un momento. Jesús nos ha encomendado que cuidemos de sus ovejas. Son suyas. Y el propósito es apacentarlas. La realidad es que un día se nos pedirá cuenta del trabajo que nosotros teníamos que realizar. No vamos a poder poner excusas, no a poder decir: no, yo no sabía, no tuve a quien discipular, no tuve a quien hablarle del Señor. Todos estamos rodeados permanentemente de personas que no están en el buen camino. Por eso el llamado es de hacer de usted y de mí un discípulo del Señor Jesús. Hacer que sigamos a Jesús, caminemos con Jesús y obedezcamos al Señor.
Ese mismo llamado que recibieron los discípulos es el mismo llamado para nosotros. Esa misma responsabilidad y compromiso que debían tomar ellos, lo debemos tomar nosotros. Y esta es una hermosa noche para que nosotros podamos decirle al Señor: sí, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. Recuerden, no lo hace solo. El poder de Dios está respaldándonos. Está el poder de Jesús para hacerlo. Es su capacidad, la capacidad de Él. Es su autoridad. Esta es la realidad, hermano. No fuimos salvados solo para ir al cielo. Fuimos enviados para llenar la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Para eso estamos en esta tierra. Y en esta noche, ojalá tomemos la responsabilidad de hacerlo. Sí, de hablarle al compañero, de decirle que Cristo le ama, de que es necesario arrepentirse y volverse a Él con todo el corazón, al familiar, al vecino, que el Señor nos use para su gloria. Quizás hemos vivido hasta este momento el evangelio egoísta, mirándonos a nosotros mismos, sin percibir las necesidades del reino, espirituales y materiales. Pero creo que es un buen momento para decirle al Señor que nos perdone, que nos perdone, que nos perdone por esa apatía espiritual, que nos perdone por cerrar los ojos a las realidades que tú nos muestras y solamente mirarnos y trabajar por nosotros mismos y por nuestras cosas. Padre, en esta noche nos volvemos a ti con todo nuestro corazón.